Hola estimados amigos, vamos a meditar ahora sobre lo que es la bendición de confiar en Dios. Y para hablar acerca de este tema nos vamos a basar en la porción del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. ¿Qué aprendemos nosotros en esta porción que nos habla el profeta Jeremías en el capítulo 17, versos 7 y 8? Nos habla de dos requisitos importantes para que nosotros tengamos esta bendición de caminar con el Señor y ser fructíferos en Él. Dos requisitos que nos habla esta porción. Primero, que nos dice que debemos confiar en Dios, porque Él mismo está declarando que es bendito el varón que confía en Jehová. Entonces nosotros, para poder conseguir esta bendición tan anhelada de la que está hablando el profeta, es necesario que nosotros confiemos, que nosotros creamos, que nosotros verdaderamente estemos en una actitud de fe delante del Señor. Por eso dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, ¿verdad? Porque será como árbol plantado, dice, junto a las aguas, que junto a corriente echará sus raíces. Otro requisito importante es que sus raíces se hayan profundizado en Dios, ¿verdad? Que estemos nosotros en una relación estrecha con el Rey, ¿verdad? Que no estemos a un nivel superficial, sino que cada vez nosotros profundicemos en Dios. Y para profundizar en Dios debo de entregarme al 100% con Él. Por eso su palabra dice: someteos pues a Dios, dice en Santiago 4:7. Resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Entonces nosotros, para profundizar en Él, debemos tener un sometimiento, debemos rendirnos completamente a Dios, confiar en Dios y rendirnos a Él. Debemos nosotros entregar y consagrar nuestra vida profundamente en Dios, ¿verdad? Debemos nosotros buscar más de Él, intimidad con Dios. ¿Qué es lo que va a traer esto a mi vida? El que yo esté demostrando confianza en Él, en el que mi relación con Dios esté haciendo un nivel más íntimo, más cercano, porque entre más busque de Él, más voy a recibir de Él. La palabra nos dice allá también en el libro de Santiago que si me acerco a Dios, Él se acercará a vosotros, dice la palabra. ¿Qué trae esto de bendición a mi vida? Trae frutos de bendición. Dice: será bendito, será bendito. Nuestra vida será bendecida en Él en todas las áreas de nuestra vida. Tendremos firmeza, seremos como ese árbol plantado junto a las aguas. Una firmeza espiritual es importante para nuestro andar diario con el Señor. Que no vaya a venir cualquier viento de doctrina que nos vaya a querer desviar, como dice en el libro de Proverbios: vea, guarda mis pasos, que no se desvíen ni a diestra ni a siniestra, que quiere decir que no se vayan ni a izquierda ni a derecha, sino afirmados en Él y en su caminar. Seremos plantados en Él, junto a esas aguas de vida que están en Él. Él mismo dijo: aquel que tenga sed, venga a mí y beba, y en su interior correrán esos ríos de agua viva, esa fuente de agua viva que fluye en Él. Y nosotros adquirimos esa firmeza cuando confiamos en Él. Alcanzamos esa bendición al permanecer en Él. Alcanzamos protección. ¿Contra qué? Contra adversidades. Adversidades en esta vida van a haber aflicciones, dijo el Señor. Pero confía, porque yo he vencido el mundo, dijo el Rey. Pero Él también promete estar acompañándonos. Él promete también estar ahí ayudándonos. Él también promete sustentarnos y darnos la ayuda que necesitamos. Nos ayuda con firmeza, ayuda a afirmarnos la fe y ayúdanos a permanecer en confianza con Él. Él nos ayuda a eso. No es lo mismo que, dice el Señor, que tengamos nuestro fundamento en la arena y tengamos el fundamento en la roca. Cuando mi fundamento está en la roca, en Él, dice su palabra, que vienen los vientos, vienen los aires, vienen las situaciones adversas, pero su casa permanece firme. En cambio, el que tiene el fundamento en la arena
Vienen los vientos, vienen los aires, ¿y qué pasa? Su casa desfallece, porque el fundamento no es firme, porque el fundamento no es Cristo. Cuando mi fundamento es Cristo, no significa que no van a haber problemas. Siempre vienen las tempestades, siempre vienen los vientos recios, tanto en el fundamento de la arena como en el fundamento de la roca. La diferencia está en dónde he puesto yo mi simiente, en dónde he puesto yo mi confianza, en dónde está mi fe. Cuando yo he puesto mi fe en Él y he confiado en Dios y mis raíces han profundizado en Él, de tal manera que yo me he consagrado a Él y he sometido mi vida a Él, mi vida será bendecida, porque aún en medio de circunstancias difíciles, Él me ayudará a estar firme, siendo como un árbol plantado junto a esas aguas que van a darme la vida. Él va a darme la protección contra esas adversidades. Él va a darme la fortaleza aún en tiempo malo, aún en tiempo de sequía, aún en tiempo de adversidad. Dice la palabra en el libro de Hebreos 13, versículos 5 y 6, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, dice el rey, contentos con lo que tenéis ahora, porque yo he dicho, no te dejaré y no te desampararé. Él nos va a dar esa fortaleza y nos va a dar esta dirección para que nosotros también seamos buenos administradores, aún en tiempos difíciles. Él nos va a dar las fuerzas, porque Él es quien fortalece al cansado y Él es quien da las fuerzas al que no tiene ninguna, dice la palabra. No se fatigará, dice. Dice también el libro de Efesios 6:10, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es de Él que yo tengo las fuerzas para poder seguir adelante. Es Él la fortaleza de mi vida, quien me sostiene, quien me mantiene, quien me protege, quien me afirma y quien me bendice. Es Él quien me ayuda a estar con una hoja verde, como dice acá la porción de la palabra. Su hoja estará verde. Eso significa que va a haber perseverancia en Él. Mi vida va a ser tan bendecida en Él que a pesar del tiempo difícil, dice, su hoja estará verde, como está diciendo acá la porción de la palabra. Dice la palabra, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, aún en medio de un tiempo adverso, aún en medio de una tempestad, aún en medio de un clima difícil, de una atmósfera difícil, de un ambiente difícil y adverso, permaneceremos firmes en Él y permaneceremos con vida en Él, porque dice que estará verde, y el decir que su hoja estará verde significa que tiene vida, que todavía esa savia fluye en Él. ¿Por qué fluye todavía esa savia en esa plantita y se mantiene verde? Porque se mantiene unida al tronco, porque se mantiene unida a la vid que es Cristo y a través de la cual fluye la vida que está en nosotros, solo permaneciendo en Él. Es una vida fructífera en Él, que no deja de dar fruto en Él. Entonces vemos dos requisitos importantes: la confianza en Dios, profundizar en Dios, acercarnos a Él, intimar más con Dios. Debemos acercarnos a Él, obtener estos 6 frutos: la bendición, la firmeza, la protección, la fortaleza en Él, la perseverancia y una vida fructífera en Él. ¿Qué significa una vida fructífera? Que eso solamente es posible en Cristo Jesús. ¿Qué necesito yo primero? El arrepentimiento. Lo primero es recibir a Cristo en mi corazón. Eso es lo primero que yo necesito. Saber que la primera necesidad que Dios quiere satisfacer en mi vida y en mi alma es la salvación. Y para poder recibir la salvación, lo primero que yo necesito es un arrepentimiento sincero delante de Él. Él mismo dijo, yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Y para poder alcanzar esa bendición, porque Él ha tomado la iniciativa, Él dio ese primer paso y Él se entregó a nosotros, Él se entregó, porque dice la palabra que Él mostró su amor en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él lo dio de su propia voluntad, se entregó para darnos a nosotros la vida. Necesitamos ese arrepentimiento sincero, reconociendo que somos pecadores. La fe, reconociendo la obra que Él ha provisto en favor mío, pues es por sus méritos que Él ganó ahí en la cruz del Calvario, que yo tengo el perdón, que yo tengo la salvación. La fe y el arrepentimiento producen el perdón de pecados, y esto nos da la vida eterna que Él ha provisto por medio de Jesús. Luego que yo he recibido a Cristo, debo permanecer en Cristo. Es nuestra responsabilidad permanecer en Él. ¿Cómo voy a hacer posible esto? Esto es posible manteniéndonos unidos a Él.
Así como estábamos hablando que su hoja estará verde. Una hoja puede estar verde solo si está unida a esa rama, solo si está unida a ese tallo, solo si está unida a la planta, solo si está unido al árbol. Igual, Cristo es la vid, dice allá en Juan 15. Dice la palabra del Señor en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice el rey, nada podéis hacer. Entonces, solo uniéndonos a él, podemos permanecer en una vida fructífera y podemos permanecer con nuestras hojas verdes, porque entonces va a fluir esa savia bendita que fluye de él, que es para vida. Entonces, solo uniéndonos con Cristo podemos fluir en él. Y para lograr esto, ¿qué necesito? Necesito guardar la palabra, necesito leer la Biblia. Él dice, el que crea en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva y nunca más tendrá sed. Debemos guardar esa palabra en nuestro corazón. Él también habló y dijo que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Y Colosenses 3:16 nos dice que nosotros debemos abundar en ella, que debemos abundar en esta palabra. Esta misma palabra nos consuela. Esta misma palabra nos edifica, esta misma palabra nos exhorta, esta misma palabra nos mantiene en Él, unidos en Él. Es nuestro manual de vida para que nosotros la hagamos nuestra guía, porque es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a mi camino. La debo tener presente en mi mente, en mi memoria, la debo tener presente y recordarla. Él mismo dijo, el Espíritu Santo os recordará. Esta misma palabra debe de estar presente en nosotros. Por ello es necesario leerla siempre, estudiarla. Debemos ponerle diligencia en estudiar la palabra, en ser disciplinados en leerla todos los días. Pero no solo leerla, sino también obedecerla, sino también hacerla vida, obedeciendo sus mandamientos que son para vida, permaneciendo en su amor. Él dijo, aquel que me ama, dijo, mi palabra guardará. O sea, la hará vida, la tendrá en su corazón, en su mente y la va a obedecer. Y mi Padre vendrá a él, dice, mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. Mire qué maravillosa promesa. La misma presencia de Dios viene a morar en nuestro corazón cuando nosotros decidimos permanecer en su amor, porque hemos amado al Rey, a su palabra, y nos deleitamos en ella misma. En el Salmo 37:4 dice su palabra, deleítate a sí mismo en Jehová. Hagamos de esta palabra nuestro deleite. Deleítate, dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá, dice, las peticiones de tu corazón. Dios conoce los anhelos más profundos que hay en tu corazón, pero Él primero desea ver que le amemos a Él, que Él sea nuestro primer amor, que anhelemos de Él, que permanezcamos en Él y que amemos su palabra, que nos amemos unos a otros, porque es el mandamiento que Él nos ha dado. Dice allá en Juan 13:35, un nuevo mandamiento os doy, dice el Rey, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto, dice el Señor, van a conocer todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos por otros. Nuestra vida da testimonio que somos sus hijos cuando nosotros nos movemos y nos manifestamos en amor. Y de esa manera nosotros testificamos que permanecemos en Él. Debemos mantener una vida limpia mediante la palabra. El mismo Señor habló a sus discípulos diciéndoles, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. La misma palabra hace una limpieza y hace una santificación en la vida del creyente. Cuando él oraba al Padre, allá en la oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, dice, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Su misma palabra nos limpia y nos santifica. Esa verdad preciosa debe de estar constantemente limpiando y santificándonos y llevándonos a la estatura del varón perfecto y lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida mediante esta palabra, porque esta palabra nos prepara para Él. Su misma palabra, que ha sido inspirada por Dios, nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos redarguye y nos prepara para toda buena obra, dice allá en 2 de Timoteo 3:16 y 17. También debemos resistir todo mal, debemos resistir el pecado y todo aquello que Dios aborrece, amándole a Él y a su palabra.
Resistimos el mismo pecado porque Él nos da de su gracia para que nosotros podamos mantenernos firmes en Él. Él nos da del poder de su gracia para vivir una vida para Él. Y debemos someternos a la dirección del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que viene a morar en usted y en mí cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él es nuestra guía. Él es quien nos lleva de la mano y nos ayuda para que nosotros vivamos una vida para Él. Hemos sido creados por Él y somos para Él. El sentir de nuestra vida debemos saber que si somos para Él, somos para su gloria. Y nuestra vida tiene un propósito. Aún en lo más sencillo que nosotros hagamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Dice allá en 1 Corintios 10:31, sea que comamos o bebamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Aún en lo más sencillo, hasta en la forma en que tomamos nuestros alimentos, debemos dar gloria a Dios. Y todo lo que hagamos, dice allá en 1 Tesalonicenses, dice todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, todo hagámoslo para el Señor. Entonces ahora nuestra enseñanza es que para que nosotros tengamos una vida fructífera, una vida bendecida en Él, debemos permanecer en Cristo, amarle a Él, amar su palabra, amarnos unos a otros, mantenernos limpios mediante esta palabra, mantenernos unidos a Cristo para perseverar en esa fe, para permanecer en una vida bendecida. Necesitamos la confianza en Jehová, necesitamos la confianza en Dios y necesitamos un nivel de profundidad más allá. Necesitamos un rendirnos y un consagrarnos a Él y echar raíces en Él, un acercamiento más profundo, sincero, genuino, delante del Señor, afirmarnos en Él. Y esto va a traer bendición a nuestra vida, como está declarando Jeremías. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como un árbol, dice, plantado. Seremos esos robles en el Señor, esa firmeza en Él, junto a esas aguas, dice, junto a esas aguas de vida que fluyen del Rey, que junto a las corrientes, dice, echará sus raíces. Estaremos en esas raíces firmes, profundas en el Señor, y que no verá, dice, cuando viene la adversidad, cuando viene el calor, sino que nuestra hoja estará verde, estará con vida, unida a la vid que es Cristo. Y en el año de sequía, dice, aún en ese tiempo de adversidad, dice, no se fatigará, porque nuestra fortaleza va a estar en Él, porque nuestra simiente va a estar en Él. Y aunque vengan los vientos, nuestra simiente, nuestra casa que está fundamentada en la roca, no caerá, ni dejará de dar fruto. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Les animo a que perseveremos y permanezcamos en el Señor y tengamos una vida fructífera que solo es posible en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.